Detroit, yeah, 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 yeah. Shout out. 11:30 pasaditas en la República Argentina. No hay mucho tiempo para comentarios. Hoy se nos estiró un poquitito de más el programa del día de la fecha, así que le vamos a dar directamente la bienvenida a nuestra compañera Vivi Seijast con un nuevo capítulo de El dato que nos faltaba. Sí. O el dato que te faltaba sería, pero me incluyo en el nos. ¿Cómo estás, Vivi? Vivi, ¿andás por ahí? Está silenciada, nos dice Caro que te digamos que está silenciada. Está silenciada, díganle. Hola, ¿se escucha? Ahí va, ahora sí. Ahora se escucha Bueno, perfecto. ¿Cómo andamos? Buenas, de nada. Bueno, eso. Ahí Hoy vamos estamos. entonces con Corea del Norte. Bueno, espero que hayan esperado al segmento. Sí, obvio. bueno. Esperando. Para arrancar a hablar del tema que decidí de Corea del Norte, porque bueno, es un país con una trayectoria bastante amplia, por supuesto, pero me decidí basar básicamente en lo que fue, básicamente cómo encabezó el liderazgo político hoy del país por Kim Jong-un, pero para eso voy a empezar ubicando primero en el mapa donde está Corea del Norte, que se encuentra en el este de Asia, al norte con China y Rusia, y al sur tenemos, bueno, claramente a Corea del Sur, y también tenemos a Japón. Tiene una cantidad de 26 millones de habitantes, la mitad y un poco menos que Corea del Sur. Se habla, bueno, el idioma coreano. Y también tenemos, bueno, las imágenes de su bandera, que por ahí más adelante voy a estar diciendo los significados en realidad de cada color, porque es un poco también la síntesis, ¿no?, de la lucha, se podría decir, por Corea del Norte en la búsqueda de su independencia hacia la República Democrática Popular, que, bueno, se termina logrando en el 48. Bueno, para empezar a hablar de, como decía, de cómo llegó el actual presidente a ser el líder político de Corea, me parece importante hablar desde la guerra de Corea, o sea, tomar eso como centro, ¿no? La guerra de Corea de 1950 a 1953, que básicamente es donde se termina logrando, por así decirlo, no solo su independencia, sino también despojar a las fuerzas imperialistas de el terreno, que en ese caso era, en este periodo, fue la invasión de Estados Unidos en apoyo con Japón para terminar de apropiarse de lo que hoy es Corea del Sur, pero que también obviamente buscaba un plan más ambicioso, que era también acceder al terreno de Corea del Norte para poder debilitar a las grandes potencias que estaban en crecimiento, tanto China como Rusia, o sea, como en realidad la URSS en ese momento. Y hay algo muy curioso, que es que justamente el linaje de la familia de Kim Jong-un aparece desde su abuelo, que es su figura toma mucha presencia en la invasión que tiene Japón en Corea, que es lo que después termina fragmentando en parte esta gran nación en dos, ¿no? En lo que es hoy Corea del Norte y lo que es Corea del Sur. Esta invasión japonesa termina siendo de 1910 a 1945, termina durando 35 años, ¿no? Lo que después termina desembocando a la Gran Guerra de Corea. Y es básicamente la invasión de Japón en el territorio coreano. ¿Qué sucede? Que claramente por la ubicación que tiene Japón, ingresa a Corea por el sur y la va debilitando hacia, nuevamente, la gran ambición también de llegar hacia el norte y poder debilitar nuevamente a las otras dos gran ejércitos de la zona, más que nada. Bueno, algo muy importante en este dato es que justamente Japón también buscaba llevar un dominio de lo que era Asia con el lema de que estaban en
en contra o a favor de la persecución al comunismo, ¿no? Como movimiento político, sobre todo de Asia. Bueno, esto termina desembocando en la aparición de varios grupos de guerrillas organizados, ¿no? A lo largo de Corea, sobre todo de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque también tenían justamente este impulso, esta ayuda armamentística, tanto de China, la República Popular de China, que ahí también es donde se termina después de tomar las fuerzas, por así decirlo, para convertirse en la gran potencia que es hoy, y que vuelva a discutir este mundo multipolar, junto obviamente a la URSS. Bueno, ahí es donde surge como líder político el abuelo de Kim Jong-un, el actual presidente, que se llamaba Kim Jong-il, y él formó parte de las revueltas que se dieron durante la invasión japonesa, que como decía, 1910 a 1945. Estas revueltas empezaron formalmente en 1919, donde la gente obviamente se oponía a la invasión japonesa y exigía que la dinastía de ese momento básicamente los protege y deje de entregar sus tierras, ¿no? Bueno, él es perseguido, lógicamente, así como todas las guerrillas de ese momento, por el ejército japonés, y se termina exiliando en la Unión Soviética, donde eso sucede en 1927, donde después termina teniendo formación militar ahí y termina luchando junto a la URSS, incluso en contra de la invasión nazi, de la Operación Barbarroja y demás, y es donde su figura empieza a tomar gran importancia. ¿Por qué? Porque estas guerrillas coreanas que habían sido perseguidas y algunos lograron exiliarse por fuera, en China o en Rusia, en la URSS, recibían justamente esta formación militar, pero aparte formaban regimientos propios de coreanos en esos países, combatiendo justamente a la invasión. En ese momento a la invasión nazi, pero después a la invasión estadounidense, que es la que llega posteriormente en la Guerra de Corea. La guerra de Corea, se dice que es una de las pocas que fue de la misma manera, de las mismas formas que fue, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de la gran capacidad de ejército, de cuerpos en el ejército, y como ese combate del cuerpo a cuerpo, que hoy lo vemos que no es así, y que ha dejado aproximadamente entre 3 y 4 millones de muertos en Corea. Uh-huh. Lo que no solo implicaba, muertos, sino que también implicaba enviar a los coreanos, por ejemplo, a Japón, a realizar mano de obra casi esclava, digamos. Así que no solo implicaba en el asesinato, sino también en expulsarlos, digamos, de sus países para hacer mano de obra en los suyos, para permitir su desarrollo, digamos, a costa de eso. Sí, me parece ahí agregar un dato que es importante. Un Japón en ese momento con lógica imperial expansionista, aliado de el Eje en la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los que pierde. Además, más allá de eso, en la Guerra de Corea es Estados Unidos quien además financia y alimenta esa guerra. Y que hasta el día de hoy, y esto también como para no estirarlo demasiado porque tenemos un poquitito tiempo, en esto también una guerra que hasta el día de hoy sigue vigente, porque no finalizó la guerra entre las Coreas, sino que hay un armisticio, que eso lo que quiere decir es que hay un parate. De hecho está el paralelo 38, si no me falla la memoria, que es una zona donde de un lado tenés norcoreanos, del otro lado surcoreanos, mirándose las caras, militares con los fusiles así, a donde pisaste se arma de vuelta. Claro, es que, el paralelo 38 justamente surge incluso después de la Segunda Guerra Mundial, que es como este acuerdo entre que llegan la Unión Soviética, liderada por Stalin, y Estados Unidos,
de llegar a un acuerdo de terminar de definir quién se queda con Corea básicamente, pero por las influencias políticas, ¿no? O sea, influencia política de Estados Unidos metiéndose primero a apoyar la invasión japonesa, pero después, lógicamente, a sabotearla, porque eso significaba también una debilidad para Estados Unidos como hegemón en crecimiento. Y bueno, y parte de eso justamente es la conformación del Meridiano 38, que es el paralelo 38, perdón, que es lo que termina de fragmentar a Corea en dos y que da origen a la República Popular Democrática de Corea, como Corea del Norte, y a Corea del Sur como simplemente República de Corea. Uh-huh. Bueno, nada, para ir cerrando con eso, bueno, lo importante, como decía, desde la búsqueda de la independencia de Corea del Norte, ha sido comandado, liderada por la familia de Kim Jong-un, el actual presidente, que, como decía, comenzó con su abuelo en la guerra coreana y en las invasiones japonesas, y de que después incluso continuó con su hijo, que es el padre del actual presidente, que es Kim Jong-il. O sea, se diría que es como una especie de dinastía también familiar que está desde esos momentos presidiendo el poder político y, bueno, nada, que lleva que el actual presidente esté desde 2011 como líder, bueno, político de Corea del Norte. Uh-huh. Sí, y personaje interesante, Kim Jong-un, al igual que toda su familia, digamos. Y acá esto lo hemos charlado en algún momento con Mauri también, de la filosofía y la lógica manchú, si no me equivoco, ¿era? No me acuerdo. Sí, sí. Creo que era manchú que se llama, que de alguna manera es, hacemos con lo nuestro. Con lo nuestro hacemos lo que podemos, y en un contexto donde todavía es un país en guerra, con fuertes presiones, y acá metiéndolo y comparándolo incluso con lo de la República Islámica de Irán. Corea del Norte fue uno de los pocos países que pudo armar su propia bomba nuclear, y que hoy ni Estados Unidos, ni Japón, ni Corea del Sur se le anime a decir te voy a atacar así libremente, como pasa o puede pasar con cualquier otro país, porque tiene el arma de disuasión masiva por excelencia, y dice, vos me atacás y yo te tiro la bomba nuclear. Y, digamos, más allá de que a nadie creo que le gustaría usar la bomba, esa bomba, es una realidad de que puede llegar a utilizarla. Y un dato que me parecía interesante, que lo veía esta semana y que va a ser nexo con lo que vamos a hablar a continuación, Kim y Vladimir Putin, en realidad creo que fue Lavrov que viajó y se entrevistó con Kim Jong-un en estos días, firmaron un acuerdo para hacer una vía ferroviaria que atravesaría toda Rusia por la parte sur hasta llegar a Corea del Norte, porque tienen frontera, de hecho. Hay un pedacito muy chiquitito de Corea del Norte que tiene frontera con Rusia, no con China. Además de la frontera que tiene con China, tiene un pedacito de frontera en la parte costera con Rusia. Me parece, dos datos que me pareció que estaban buenos también como para traer algo del presente a esto que venías relatando, Vivi. Sí, y si quieren, para ir cerrando y para no alargarle más el tiempo, tengo un dato, el dato de consumo para recomendar, que es básicamente un video del profe Borda, que lo tiene subido en su canal de YouTube, que dura 4 horas, en lo que explica muy detalladamente, básicamente, cómo nació la República Democrática Popular de Corea del Norte. Y nada, está muy interesante, es muy completo, así que lo recomiendo, sin duda. Y yo me sumo a las recomendaciones en Revista Trinchera, tipo en la página web hay un montón de notas y materiales de Mauri Piñero. Las columnas algunas se han perdido de cuando perdimos el canal, pero algunas otras debe haber también en el canal de YouTube si ponen Corea del Norte, porque también, unido a lo del profe Borda, es una forma de entender lo que pasa en Corea de una mirada más allá de, los coreanos no nos enteramos nada de lo que pasa y cada tanto dicen que se les murió el líder, ¿no? Que es un poco la única información que nos llega. Sí, totalmente. Bueno, Vivi, excelente. Como siempre, da para profundizar. Corea del Norte da para hacer un volumen 2. Sí. Sobre todo con la figura de Kim Jong-un y todo la parafernalia que hay de propaganda en relación a
a este líder popular norcoreano. Así que queda como pendiente esa arista, si te parece. Dale, sí, totalmente. Bueno, buen viaje. Dale, gracias. Buen viaje y hasta El la próximo semana que viene. Sí, ya sea desde mi país, Misiones. La próxima, claro, el Desde dato que te Tierra faltaba, Colorada. Misiones. El dato colorado desde tierras misioneras. Bueno, podríamos hablar de Paraguay Vale. y del doctor Francia, que no está... Bueno, en fin, lo dejamos ahí como posible. Abrazo grande, Vivi. Chau. Vale, igualmente nos vemos. Pasaba Vivi Seijas con el dato que te faltaba, en este caso una primera parte de la República Popular de Corea del Norte. Separamos brevemente y seguimos con el último tramito del programa del día de la fecha. Dice el refrán, que el que sabe sabe y el que no tiene una agenda repleta de números